Ahí está. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva capacitación organizada por el Instituto de Derecho Procesal y Derecho Penal del Colegio de Abogados de Azul. Vamos a abordar la temática legítima defensa en los procesos de violencia de género. Contamos con la presencia de la coordinadora del Instituto de Derecho Procesal Penal, que nos va a brindar las palabras de apertura. Bueno, muy buenas tardes a todos. El taller de legítima defensa en los procesos de violencia de género se basa en el análisis y en el estudio de la legítima defensa en los procesos de violencia desde una perspectiva de género. La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos nos ha colocado en la tarea de repensar nuestro ordenamiento y sus institutos claves en materia de género. En este sentido, la dogmática penal no se ha enfocado en la situación de las mujeres en contextos de violencia doméstica, que se defienden de las agresiones de sus parejas. Por este motivo, la concepción tradicional de la legítima defensa requiere ser repensada a la luz de los instrumentos nacionales, regionales, internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres. Agradezco al doctor Marcelo Fernández por este taller y por su predisposición en estar presente en el día de la fecha. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ahora sí, lo presentamos al doctor Marcelo Fernández. Él trabaja desde hace 25 años en el Ministerio Público de la provincia. Hace casi 14 años es agente fiscal. Es abogado con especialización en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y maestrando en Derecho Procesal en la UNICEF. Marcelo, cuando gustes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a todos al instituto y bueno, gracias por la presencia y por darme la oportunidad de escuchar, de ser escuchado. Bueno, antes que nada, me gustaría, me resulta medio extraño hablar a una pantalla, así que me gustaría saber, todos ustedes son de la ciudad, ¿de qué ciudades son? ¿En dónde están ubicados generalmente en sus trabajos? Supongo que son del departamento judicial, ¿no? Pero hay gente solamente de Azul, ¿no? Me imagino que habrá de Tandil, de La Barriga, ¿sí? Ah, General Alvear, me dicen ahí, muy bien. Pueden No abrir conozco el casi nada. micrófono, ¿eh? Sí, el que quiera abrir el micrófono que lo habla, está totalmente habilitado para intervenir, no hay ningún problema, no me voy a sentir de ningún modo ofendido, así que el que quiera hablar, plantear alguna cuestión sobre lo que vamos a charlar hoy, está absolutamente habilitado. De la PRIA, muy bien, conozco a pocos y casi soy medio de otra época y en otra época lo hubiera conocido más, discúlpenme. Bueno, yo, como ya me han dicho, yo trabajo hace muchos años en el Ministerio Público y Bolívar, ahí está. El Ministerio Público y bueno, usualmente mi trabajo diario es la instrucción de causas y llevar las causas en el ámbito penal, por supuesto, y llevarlas a juicio a los fines de realizar la imputación legalmente. Me han convocado para charlar sobre esta situación de la legítima defensa en el caso de mujeres sometidas a la violencia de género. Yo trabajo diariamente en mi fiscalía con violencia de género. Yo tengo la competencia específica asignada por Fiscalía General en la Fiscalía número 1, donde trabajo diariamente con género. Habíamos conversado en las charlas previas sobre la posibilidad de hacer algunos comentarios sobre los fallos emitidos el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la provincia respecto a la causa Santillán, María Cristina, una causa que fue muy conocida, que lleva más de 10 años, creo ya, o están los 10 años de su
desde el inicio, desde el momento de las denuncias, del acta de inicio, y recién ahora está queriendo terminar. Está queriendo porque todavía está pendiente una una nueva etapa en el momento recursivo de la causa, que cuando suele alargarse mucho más de lo que podemos alargarla nosotros en una fiscalía. Nosotros en la violencia de género, que trabajamos, claro, siempre la víctima es mujer, ¿no? Eh, Anteriormente era un poco más amplia nuestra competencia, la competencia era violencia familiar y de género. Entonces integrábamos, actuábamos en todas las causas en las que, en que se producía alguna clase de delito, cualquiera de ellos, en un ámbito familiar, principalmente en los casos de violencia de género, que lo que más se denuncia, ¿no? Pero también había otras clases de causas, abuelos, tíos, hijos que denuncian, y mucho. La justicia nuestra, yo siempre lo digo y esto hay que hacer esa advertencia, viene de otras épocas. Nuestros criterios de actuación vienen de épocas en las que la violencia de género no estaba incluida dentro de las posibilidades de evaluación a los fines de llevar adelante una imputación. Esto quiere decir que al no tener el contexto como necesariamente útil o necesario, útil para la resolución de la causa, se dejaba de lado ese contexto y íbamos directamente al delito. Entonces, porque la técnica procesal de nuestro derecho penal nos obliga a reducir una imputación a un acto específico en lo posible. Lo más escueto, lo más claro y transparente para que se entienda. Es lo que llamamos usualmente en nuestra jerga diaria la redacción del hecho, el relato del hecho, el recorte fáctico, que es lo que usamos como base de toda la acusación. Luego, nosotros los fiscales, el juez es la que evalúa la prueba que se produzca sobre eso y luego se saca la sentencia sobre eso y todo el mundo reduce la actuación a esa clase de circunstancias, que son las que rodean un hecho. ¿Y cuáles son las cuestiones que rodean un hecho? Los hechos específicos que produjeron, la que incurrieron en el tipo penal. Es decir, matar a otro, bueno, fulano tomó un cuchillo, se lo clavó en su cuerpo, lo mató. Eso es lo que nos interesa principalmente saber. Claro, lo que pasa es que el contexto en el que fulano tomó un cuchillo y mató a otro, muchas veces se escapa. No porque no nos importe, sino porque a veces es difícil de reconstruir. Reconstruir toda una historia de vida a veces es difícil, muy difícil. En especial en estos casos, ¿no?, de violencia de género, en los que la violencia se dio por muchos años y que la violencia se continuó, se produjo que durante años una persona fuera sometida por otra, que se naturalizara, que se llegara a considerar hasta el supuesto de que, bueno, uno genera la violencia, uno la merece la violencia. Esa idea que uno encuentra, aunque parezca mentira, mucho en algunas causas. Nos encontramos en nuestras causas como algo normal. Bueno, me pega porque hice esto o porque yo me lo merecía. Ya no es tan así, pero todavía funciona, todavía funciona. Martínez Salda, también no hay problema, no tengo problema de pago. Bueno, a partir de estas situaciones nosotros trabajamos diariamente y producimos las imputaciones. Estoy haciendo toda esta introducción porque una de las situaciones que he advertido es que no se produce, obviamente, que nos atañe a nosotros, por supuesto, no se produce toda una indagación suficientemente profunda en los hechos del contexto de violencia.
En especial cuando se dan casos muy graves, como en estos de homicidios, de abusos, graves abusos, en los que por el delito ya de que se trata, el fiscal busca principalmente las conductas que puedan llegar a- a conformar el tipo, y una vez que obtuvo la prueba sobre eso, sigue adelante. Es lo que estábamos hablando antes de la conexión. Eh, el fiscal busca un plexo probatorio mínimo como para decir, con esto me sirve para fundar los hechos que redacté, que dije que habían sucedido, y que por lo tanto debo llevar un debate, y en el debate voy a tratar de que el juez se convenza de que yo tengo la razón. O sea, la hipótesis que yo realizo es la que tengo que comprobar. Así funciona la técnica procesal. Por lo tanto, si yo ya tengo esa prueba, sigo adelante y quizás no me detengo en otras cosas que parecen menores. Esa es la técnica usual en cualquier clase de delitos. Eso se aplica desde un abigeato, un abuso sexual o un robo. Entonces, trabajamos así porque los recursos son finitos, porque nuestras necesidades de seguir adelante con cientos de causas nos obliga a esta situación. Eh, Hay que pensar siempre que en las fiscalías no hay una sola causa o dos causas en las que el fiscal está exclusivamente interviniendo. Tenemos cientos. Y por lo tanto, cuando llega al momento de producir los actos mínimos de la acusación, vamos adelante. Y resulta que a veces nos quedamos afuera de toda esta situación de que no se puede probar, después porque nadie la indagó, nadie la alegó. Muchas veces sucede que hay la defensa que debería tener quizás también una colaboración en eso, porque si se puede prever ya que va a haber una defensa, una estrategia defensista eh, basada en una legítima defensa, debería o podría, no está obligado por supuesto, pero podría llegar a tener una participación más activa, que a veces no se produce, a veces no se produce. A veces el defensor no llega antes de la elevación al juicio a intervenir en la causa con mucha profundidad, deja que pase la causa y bueno, cuando llegamos a un debate nos damos cuenta que nos faltaban un par de cosas para probar. Obviamente no estoy exigiendo que eh, el- el- un defensor venga a probar lo que el fiscal debe probar, ¿eh? Eso está claro. La técnica procesal nos obliga, la ley nos obliga a los fiscales a producir la prueba necesaria para fundar la acusación. Y la producimos. Pero quizás otras situaciones no pueden ser advertidas a tiempo. Por eso es que suceden hechos como el de la señora Santillán. Hechos, no en el hecho ilícito, sino procedimientos que tienen algunos defectos como el de la señora Santillán. Ella, como ustedes saben, produjo un grave acto que fue que causó lesiones lesivas, causó lesiones gravísimas a su esposo. A partir de allí, bueno, se produjo una serie de situaciones de desarrollo que finalmente terminó en la muerte del señor. En nuestra, yo tengo los 3 fallos que se produjeron sobre esta causa. No quiero aburrirlos leyendo parte de todos estos fallos que son interesantes de leer, pero se ve que han tenido algunas falencias en cuanto a la parte de la violencia de género que no fue tenida en cuenta. Y es lo que finalmente termina diciendo la Suprema Corte de la provincia. La provincia, los vocales de la Corte terminan sosteniendo que el Tribunal de Casación, que es el tribunal inferior, no había tenido en cuenta al resolver sobre el recurso de la primera instancia el contexto de violencia que se había producido a lo largo de muchas décadas, un par de décadas en la vida de estas personas, que había eclosionado en esa situación, en ese hecho ilícito tan grave que había producido la señora Santillán sobre su esposo. Eh,
Claro, uno dirá, es la muerte de la otra persona. En realidad, hubo varias calificaciones sobre el hecho, porque el hecho en sí, lo que está probado, no sé, lo quiero hacer un poco más práctico para que a ustedes por ahí les interese esto, lo que está probado, lo que todo el mundo tomó como cierto y que nadie discutió, eh, es en lo siguiente, que el 16 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 3:30 horas, María Cristina Santillán, quien residía junto a su esposo Ricardo Hernández, mientras éste se encontraba en el interior de la segunda habitación del primer piso de la vivienda Cita en calle San Martín, 1339 de Azul, le asestó a este 3 golpes en la zona temporoparietal derecha mediante la utilización de un hacha que tenían en la casa. Ese es el relato fáctico, es el recorte fáctico con el que utilizamos, que generalmente genera el fiscal, luego lo evalúa el juzgado de garantías, la Cámara si es necesario, el tribunal oral en este caso. Bueno, acá fue un jurado que encima se complicó un poquito porque además se resolvió por medio de un jurado la causa. Y luego va a casación y a la corte. Estos son los hechos, son esos los hechos. Como ven, como han visto, los hechos son muy escuetos, son unas cuantas líneas, unos cuantos renglones que tienen que definir y caracterizar lo mejor posible los hechos que se le imputan a la señora. Ahora, ¿son suficientes? Ahí está la situación. ¿Son suficientes? Obviamente, aquí no hablan de género en ningún momento. No hay ninguna situación del contexto de género. Solamente dicen, bueno, era la persona con la que vivían, a su esposo, sabía que era él, obviamente le pegó con un hacha y le causó lesiones gravísimas. Incluso se saca la parte de la muerte que le causó, pero no importa. Vamos a hablar solamente de las lesiones gravísimas. El contexto de género no está, de ningún modo. Y a partir de allí, sobre esos hechos, el fiscal ¿qué hace? Bueno, calificamos. ¿Qué calificamos? Este hecho puede ser, como dijo un juez de la casación, esto es una tentativa de homicidio, calificado, por supuesto. Eh, la defensa planteó varias posibilidades que después, si llegamos a verla, la vamos a evaluar también, porque da para muchas situaciones. Porque, por ejemplo, planteó una legítima defensa que fue desestimada. En un principio la desestimó el jurado, ¿no? No la desestimaron los jueces. En el Perdón, momento del... doctor. Sí, ¿Legítima defensa planteó la defensa por violencia de género? claro, sí, por eso La no habían, me acuerdo exactamente, pero lo tengo aquí porque está en el fallo del tribunal oral. siempre hablando de una defensa particular, ¿no? Porque lo que hoy usted mencionaba al principio, que por ahí los defensores no intervienen antes de la elevación a juicio, es cuando la defensa es oficial. Pero esta señora tenía defensa particular Claro, sí, sí. y se había Voy a, planteado la legítima defensa por violencia de género y la habían pasado por alto. voy a buscar, a ver, lo voy a buscar en el fallo, que lo tengo aquí marcado, para leerles expresamente cómo fue la calificación, el argumento de la defensa, ¿sí? Eh, Como última opción, la defensa cuando plantea, ustedes más o menos tienen claro cómo es el juicio por jurado, ¿no? Cuando se llega al momento de impartir las instrucciones, las instrucciones particulares son concertadas por las partes para que el jurado las evalúe. Esas instrucciones, bueno, son las distintas posibilidades de calificaciones de los hechos, atenuantes, circunstancias que pueda tener en cuenta el jurado al momento de decidir. La defensa postuló varias. La principal fue que, por ejemplo, esto en el juzgado, en el tribunal oral, ¿sí? En el momento de impartir las instrucciones. Intencionalmente causó la muerte de su cónyuge Ricardo Hernández, conociendo el vínculo conyugal que los unía, mediando circunstancias, perdón, editó mal. Lo que postulaba la defensa es que Santillán intencionalmente causó la muerte a su cónyuge Ricardo Hernández, conociendo el vínculo conyugal que los unía, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Eso es porque, acuérdense que en la calificación original venía el homicidio calificado.
Después fue descartado, porque una vez que el jurado se expidió, ya no se puede hablar de esa calificación, pero originalmente estaba. Y el primer planteo era que mediaban circunstancias de atenuación, las del artículo 80 infin. Luego, otro planteo que hace dentro de las mismas instrucciones, en la defensa, es que pueden haber sido, que fue el que finalmente salió, ¿no? Las lesiones gravísimas agravadas por el vínculo, que es lo que finalmente admitió el jurado. Un tercer planteo que hizo era que eran lesiones gravísimas calificadas por el vínculo, pero con circunstancias extraordinarias de atenuación. Esto fue descartado directamente por el juez porque dijo, no podemos, esto es extralegal, no está dentro de la ley, no se contemplan la posibilidad de circunstancias extraordinarias para lesiones gravísimas, solamente para la del artículo 80. Y la última posibilidad que planteó la defensa para el jurado fue que al tratar de defenderse de una agresión ilegítima, Santillán se excedió en los límites que marca la ley o la necesidad de defenderse. Ahí planteó la legítima defensa. Lo cual el jurado, como ya dijimos, solamente admitió las lesiones gravísimas agravadas por el vínculo. Es decir, haber golpeado a su pareja, a su esposo, y habiendo causado lesiones que posteriormente, por un desarrollo de la salud del hombre, terminó en la muerte. Pero bueno, esa era la posibilidad que había. Y después, dentro esto era dentro de los hechos, circunstancias, de los hechos específicos, ¿no? Como posible caso de inculpabilidad, la defensa también planteó dos nuevas hipótesis que también se pusieron a la evaluación del jurado, que fue la de la legítima defensa necesaria y, por último, que no actuó con la capacidad plena para poder autodeterminar su comportamiento, o sea, no tuvo libertad plena para decidir, y no tuvo en ese momento condicionamientos que le hayan podido impedir o hayan dificultado o obstaculizado seriamente esa posibilidad de actuar en plena libertad de decisión. Es un caso de inculpabilidad y falta de reprochabilidad. Esos fueron todas las defensas, los planteos que hizo la defensa. Lo hizo en el momento del tribunal, ante el tribunal, una vez que el jurado tenía que decidir. Luego, cuando se emite el veredicto de culpabilidad respecto de las lesiones gravísimas, el tribunal oral decide, bueno, obviamente que la calificación legal son lesiones gravísimas del artículo 91 y 92 del Código Penal, y después, en el momento de estimar la pena, tiene como agravantes, o sea, de mensurar la pena, ¿no? Tiene como atenuante primero, y luego de un modo contradictorio dice lo contrario, pero dice así el tribunal oral. Tengo como atenuante de la conducta el buen concepto laboral de la señora y el contexto de violencia en el que se desarrolló su relación de pareja, que se desprende de los testimonios de varias personas que habían declarado en el debate. Pero después dice, la circunstancia de que tuviera licencia laboral previa y estrés postraumático, causado por la violencia de género ejercida por el marido, no tiene ninguna influencia en la determinación de la pena. Ni me explico qué efecto puede tener ante el cumplimiento de la misma, máxime teniendo en cuenta que la imputada en la actualidad está cumpliendo prisión domiciliaria. Un párrafo seguido del otro que es bastante para mí, a mi criterio, contradictorio. Pero bueno, algo de la violencia de género lo tuvo en cuenta porque fue lo que se basó principalmente la defensa en el debate y llevó pruebas suficientes sobre eso. La violencia de género estuvo absolutamente probada en el proceso del debate, no tanto en la instrucción. Por eso que decía que nosotros, si hubiera habido una colaboración de defensa y fiscalías en el momento de la instrucción, quizá esa violencia de género hubiera estado presente en el momento de calificar originalmente los hechos, de redactar originalmente los hechos, y hubiera sido distinta las posibilidades del debate. Bueno,
No sé si alguien quiere agregar algo, acotar alguna cuestión. Yo no puedo leer ahí los mensajes porque no me voy distraído, sino, Sí, pero perdón. Milena tiene, Milagros, Sí, no, ¿no? yo simple, que entonces al principio estaba caratulado como homicidio agravado y terminó como lesiones gravísimas. exacto, ese es el hecho. Está, Sí, el hecho que quedó recortado de ese modo, como lo leí al principio, ¿no? Que es cuando la señora ataca a su marido en su dormitorio. En realidad, sí. lo que después dicen que no quedó probado es que estuviera dormido el señor. Eso es verdad, no está Claro, probado por lo porque visto. lo que me hace ruido es con la alevosía. Digo, puede estar. Exactamente, eso Es es lo lo que que. yo, la verdad no pude, no accedí a las actas del debate ni cómo fueron, finalmente me quedo con lo que dice la sentencia, ¿no? Pero yo no intervine en la causa, nunca en ningún momento estuve en la redacción de los hechos ni nada por el estilo, pero por lo que veo, según sabía, y que creo que había salido en los diarios también, toda esa situación, uno se entera a veces más que en la calle que adentro del tribunal y las cosas. Y lo que sabía era que el ataque había sido cuando él estaba durmiendo, por eso solamente admite que estaban en una habitación, no se admite que estuviera dormido. Bueno, Claro. cosas de la prueba, cosas que en el debate quedan fijas de ese modo y no podemos ya resolver en contrario, ¿no? Si hubo una alevosía, sí, puede haber habido si estaba dormido. Ahora, aquí está toda la situación de la violencia de género y que hay que tener en cuenta. Cuando esa violencia eh, produce en el ánimo de la víctima algo tan grave, produce esa situación de primero el sometimiento, el miedo, la amenaza permanente, la incapacidad de decidir por uno mismo, por su propia vida, que es lo que manifiesta la defensa finalmente, ¿no? Es Claro. decir, Santillán, como muchas víctimas de violencia de género, llegó un momento en que no podían decidir libremente sobre su vida, estaban permanentemente amenazadas, en riesgo, y bueno, ahí llega el momento. Ahí llega lo importante, que es evaluar cómo es posible una legítima defensa en esos casos, ¿no? Porque claro, tenemos dos clases de legítima defensa que es interesante de entender. O sea, está la legítima defensa cuando está la agresión. Obviamente, allí no hay ninguna duda. Es decir, la persona se está siendo agredida, ha pasado varias veces, lo hemos tenido en nuestras causas. La persona está siendo agredida en el momento y puede tomar un cuchillo, un arma, lo que tenga a su alcance, un hacha, ataca a su agresor y lo mata. Bueno, en esos casos la duda casi no hay, no existe, ¿no? Con comprobar esa situación basta. Ahí sí quedaríamos tranquilos con una redacción corta y escueta de los hechos que nos permita entender que la señora estaba siendo agredida. Y en esos casos no se produciría ni siquiera acusación de Doctor, parte del fiscal. Sí, una consulta, Alda, por acá. No pongo la cámara porque no, se está me bien, corta. te recuerdo, pero no veo, claro, no Sí, a importa. ver si un cachito la voy a poner, si me funciona. Eh, con relación a la calificación, ¿no hubiese sido más adecuado, de acuerdo a cómo se dieron las circunstancias, calificarlo como como emoción violenta tardía? Porque la legítima violencia, la legítima defensa, pues como que los supuestos objetivos, lo que aprendimos para todos los delitos, quedan como desvirtuados. A ver, esa circunstancia que no queda como claro si estaba dormido o no. Ahí es como que hace como uno se le va la idea de la legítima defensa clásica. Y estos elementos que agregan, lamentablemente, las circunstancias del contexto de violencia de género y en general de los supuestos de violencia de género, es como que no tendrían un ingreso adecuado. Tal vez analizando otros fallos o como se ha resuelto en otras situaciones, hablando en criollo, tiene como más color eh, una emoción violenta tardía, porque estas circunstancias de que lo que uno siente, todo el padecimiento subjetivo que rodea a una víctima de violencia de género,
sería como más idóneo, no sé, a mi entender, la forma de calificación. La legítima defensa, nunca puse en duda el contexto de violencia de género y nada, pero por ahí esa calificación es lo que no me cerró nunca Bueno, de la situación. yo, a mí, desde el lado por ahí de la Fiscalía, lo vemos en un mismo plano, por lo menos nosotros vemos la posibilidad de una legítima defensa eh, en la inminencia, porque vieron que hay un criterio que habla de la inminencia, si el ataque inminente no necesita ser en curso, en el momento, en esta actualidad, sino que puede ser en el futuro. Es decir, imagínense usted una persona, ¿no? Vamos a un caso. El hombre llega borracho, la mata a palo todos los días a la señora. Le dice, cuando me levante te mato a palo. Y se va a dormir. La señora sabe que va a recibir otra golpiza, de las tantas que ha recibido, sabe que es así y que no va a haber escapatoria, entonces actúa, toma un cuchillo, se lo clava al señor y lo mata. ¿Estamos ante una legítima defensa? El hombre estaba dormido. ¿De vuelta estamos en la alevosía? No, yo creo que se puede hablar de una legítima defensa. En el caso no era actual, pero sí era inminente. Era posible porque el hombre iba a producir lo que la señora ya sabía que iba a producir, por lo tanto, ¿para qué esperarlo? Ahora, ahí está la situación. Y la legítima defensa, como la emoción violenta, en ese sentido, funcionan no son lo mismo, por supuesto, no estoy diciendo que son lo mismo, pero que funcionan en este ámbito, en esta clase de hechos muy parecidos, porque la emoción violenta, se ha admitido la emoción violenta en casos como una reacción atrasada, como una reacción tardía. Se ha admitido en algunos casos, yo lo he visto en varios lugares, en varias causas, donde sí, la persona reaccionó tarde, como diciendo, la emoción violenta se produjo horas después. Yo lo he visto en algunos casos, jurados que lo han admitido, jueces técnicos que lo han admitido, sí. Fulano se entera que, vamos a otro ámbito, ¿no? Fulano se entera que su novia anda con otra persona. Eh, Pasa una semana, 2 semanas, lo encuentra al señor y lo mata. Puede ser versión violenta. Y después de una semana te enteraste, ya sabía. Si lo va a matar en el momento es otra cosa, pero si lo va a matar una semana después, es distinto. Sin embargo, se admitido. O sea, en ese plano andaríamos casi muy parecido a lo que es la emoción violenta. Bueno, eh, por eso es que es posible el planteo de la emoción violenta. Pero yo creo que es mejor la legítima defensa en estos casos porque se puede hablar del contexto de género mucho más eficientemente que en el caso de la emoción violenta. Eh, Me parece, ¿no? Si se prueba suficientemente que la persona durante años y años fue atacada por un hombre que luego termina muerto, porque ya se producían permanentemente los ataques, no habría problema en ese sentido de admitirla. Yo creo que no hay, no hay ninguna dificultad para eso. Pero bueno, son planteos que habría que hacer y que los jueces deberán evaluar. Yo ya te digo, he visto las dos respuestas en ambos casos. Pero se tiende a admitir que en la violencia de género hay una legítima defensa, hay una posibilidad de una legítima defensa. Porque, bueno, vuelvo a lo que estaba planteando antes. La legítima defensa actual es fácil de entender. La más difícil de entender es la no actual, es decir, cuando la persona no está siendo atacada en ese momento, y mucho más si el hombre está dormido. Bueno, ahí es más complicado. Y la acreditación suficiente de los hechos de la violencia de género, obviamente a través de la forma que se puede probar esto, testimoniales de familias, situaciones de denuncias previas, eso acredita suficientemente un contexto que debe ser tenido en cuenta. Tanto por el fiscal en el momento en que lo realiza a la imputación, los jueces que luego evalúen esa imputación y que, llegado el caso, condena. Ese es lo que se dijo en el ámbito de la primera instancia. Luego, eso va a casación. Quiero seguir un poco con esto. La casación, un par de años después, dice que
principalmente, ¿no? Basa su resolución en el agravio más importante, que en realidad la defensa plantea tres agravios, que serían, primero, no haber tomado en cuenta la subsunción de los hechos en la circunstancia extraordinaria de atenuación, de acuerdo al 80 infine. Segundo, que la agresión ilegítima fue tratada como un hecho puntual, esto es lo que estamos hablando, ¿no? El segundo agravio de la defensa en casación es que la agresión ilegítima había sido tratada como hecho puntual y no como un hecho en el que se había dado en un estado permanente y fundado de temor a la agresión. Eso es lo que dijo la defensa. Y el último agravio, que es el que finalmente termina siendo considerado, no por casación, sino por la Corte, es la medida de la pena impuesta. No haber tenido en cuenta, no se valoró como pauta atenuante el reducido grado de autodeterminación de la imputada, la imposibilidad que tuvo ella de elegir una conducta más acorde a la norma. Bueno, la casación rechaza los tres argumentos. Es bastante escueto lo que plantea la casación, casi por eso es que finalmente cuando la Corte decide que no había habido fundamentación suficiente del hecho que lo hiciera, del fallo, que lo hiciera un acto válido, por lo tanto decide anularlo en lo que allí se había decidido, ¿no? Respecto del primer argumento que hablábamos de la casación, dice: el último párrafo del artículo 80 del Código Penal no ofrece interpretaciones varias ni dudas respecto de su aplicación, toda vez que expresamente señala que cuando, mediante las circunstancias aquí discutidas, el juez podrá aplicar una pena disminuida. En el caso del inciso primero de ese mismo artículo, que va de suyo, recepta el homicidio agravado por el vínculo. Y claro está, es un delito distinto al imputado, a la enrostrada, porque finalmente se había quedado, esta calificación se había quedado fuera. Entonces no podía agregarse, no podía alegarse eso. Respecto, dice en segundo lugar, la crítica del defensor en cuanto a la instrucción impartida referida a requisitos necesarios para la verificación fáctica de un supuesto de legítima defensa en el marco de un contexto de violencia de género tampoco puede tener favorable acogida. Al momento de puntualizar, dice más adelante, ¿no?, los requerimientos de la figura en trato, el juez no solo conceptualizó el contexto referido, violencia de género, sino que específicamente agregó que para la acreditación de una agresión ilegítima bajo el prisma referido, no era necesario verificar un ataque físico en curso, ni tampoco resultaba exigible un deber de tolerancia, menor lesividad o la acreditación de la pasividad de la víctima como condición de procedencia en lo referente a la racionalidad del medio empleado. En este escenario no existe negación y afirmación de una misma cuestión, como alega la defensa, ni circunstancia que haya podido generar la confusión del jurado en relación a los requerimientos de la figura y las características propias del contexto de violencia familiar que describe con simpleza y claridad, tal como se advierte en la instrucción. Recuerden que estamos en un recurso de casación, pero contra un veredicto popular, así que tiene que tratar el defensor debe impugnar las instrucciones, no las fundamentaciones, por supuesto, porque ahí no hubo ninguna. Y después la respuesta al tercer agravio de casación, dice, en cuanto a los baremos de mensura de la pena, ¿no? Insiste que el cuadro de estrés postraumático que parecía la encartada al momento del hecho derivó en una reducción de su posibilidad de autodeterminación, que a juicio de la obra recurrente corresponde acoger como circunstancia disminuente de la sanción. Y sostiene el juez, ¿no? Advierto que aunque acreditado el padecimiento de la nombrada, no existe ninguna constancia a partir de la cual pueda inferirse que aquel
influyera en su autonomía o racionalidad, de modo que su propio accionar merezca por ese motivo una disminución del injusto en trato. En otras palabras, no se advierte ni puede inferirse que, aunque deprimida, Santillán se encontrará imposibilitada de detener sus impulsos o limitada en su libre accionar. Como ven, es muy poco lo que dice la casación sobre los temas más importantes. Los deja un tanto huérfanos, ¿no?, de fundamentación, que es lo que sostiene justamente la Suprema Corte luego cuando evalúa el fallo. En la Suprema Corte, ya, y para finalizar un poco la reseña de estos fallos que estamos viendo, ¿no?, sostiene que el tribunal, casación estamos hablando ahora, o sea, Suprema Corte criticando el fallo de casación, el tribunal intermedio dio un fundamento aparente a la decisión. En el fallo se advierte un déficit de motivación que configura un supuesto de sentencia arbitraria y la califica como acto jurisdiccional válido. Y después dice, no me dio un análisis del contexto en su real dimensión, de modo tal de permitir apreciar por qué esas particulares circunstancias tornan menos intenso el reproche de la culpabilidad. La categoría de género obliga a realizar exámenes contextualizados, y en tal sentido, en punto a la mensuración punitiva, el modo de abordaje omitió adoptar la perspectiva adecuada para actuar con la debida diligencia que prescribe el artículo 7b de la Convención Berendo Pará, aprobada, bueno, poniendo en tensión el derecho de la mujer a una vida libre de violencia en los términos del artículo 3 y 6 de la citada Convención y Ley 26485. Como ven, luego hace una cita de un texto de la doctora Julieta Di Corleto, y por último cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice, la Corte Suprema, atendiendo fundamentalmente a posibles circunstancias de justificación del hecho acusado a la mujer víctima de violencia de género, con cita del documento del Comité de Seguimiento de la Convención Belén do Pará, puso énfasis en la recomendación de incorporar un análisis contextual del caso que permita comprender la real dimensión de la reacción de las víctimas de violencia de género, sin que se advierta el cabal cumplimiento de esa ponderación. Es decir, también la Suprema Corte es bastante sencilla en su fundamentación, y está bien que así sea. A veces, no por escribir mucho se fundamenta mejor, pero como es simple, no se tuvo en cuenta el contexto de violencia cuando se resolvió este hecho. Bueno, y el contexto de violencia es lo que venimos diciendo desde temprano, ¿no?, al principio. Lo que yo quería era tener si a ustedes les interesa, hablar o discutir un poco sobre estas cuestiones y temas que me fueron surgiendo durante estos últimos días que estuve pensando en esta conversación. Por ejemplo, sí, el caso del cambio de paradigma. El cambio de paradigma que hemos hablado, que la doctora Rodríguez ya mencionó desde un principio, ¿no?, la incorporación de la normativa internacional, la nacional, sancionada últimamente, que nos ha puesto ante una nueva situación de atención, de esta clase de hechos, que, como dije, creo que se lo contaba antes de la conexión, antiguamente esto no existía. Yo lamentablemente tengo muchos años de trabajo, y hace 25 años ninguna causa se tramitaba en en el contexto de violencia de género. Directamente no existía una fiscalía, una UFI de violencia de género. Una causa en la que una señora fuera a denunciar que su marido la amenazaba, la golpeaba o rompía sus cosas, o lo que fuera, o lo abusara, en ninguna fiscalía iba a tener un trato especial. Si se iba a la fiscalía, si quería hacer la denuncia, y luego, o a la comisaría, y luego se le daba el trato común y corriente que se le daba. O sea, esa causa iba junto con la del robo de la bicicleta, de cualquier otro hecho que estuviera en trámite en la fiscalía, que eran todos iguales. Por lo tanto, ahora se ha cambiado,
estamos en una nueva etapa que ojalá tenga los mejores frutos, porque la violencia de género es necesario que sea contemplada, no solamente en el momento de la legítima defensa, sino también en el momento de llevar adelante todas las causas, ¿no? Incluso las menores. Resulta que nosotros en nuestra fiscalía, en el ámbito público, lo que resalta usualmente, diariamente, es el hecho grave, el femicidio principalmente, ¿no? Sin embargo, no es lo que más se hace, gracias a Dios, porque no es el delito más común. Los delitos más comunes son los menores. Los que nos llevan el día a día a nosotros son delitos que quizás en otro momento no hubieran tenido ninguna relevancia. La amenaza, las lesiones leves, el daño de las cosas de propiedad de la señora, el abuso sexual, hechos que, obviamente el abuso sexual es un hecho grave, ¿no? Pero digo, em, son hechos que al no producir la muerte de la persona, pueden pasar desapercibidos. Y ese día a día nuestro, con hechos de menor entidad, que sabemos que es el contexto en el que algún día puede producirse cualquier otro hecho más grave, sea de un lado o del otro, sea el señor cometiendo un femicidio, sea la señora defendiéndose de la agresión. Entonces, ese es nuestro día a día y lo que tratamos con los recursos a nuestro alcance de darle la mejor respuesta. A veces es difícil, a veces es muy complejo. El contexto de género tiene, yo siempre digo, el contexto de género primero atañe a toda la sociedad. No es algo que, así como cambiamos de paradigma en estas cuestiones, también hay que ir cambiando algunos prejuicios o dejando de lado algunos prejuicios en los que los hechos no se producían en determinadas familias. Los hechos de violencia se producen en todas las familias y a veces no son perceptibles, esa es la cuestión. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para decir que somos víctimas o que somos victimarios en un caso de violencia de género? Porque eso, al ser una sociedad conflictiva como la que tenemos, obviamente se genera la violencia y la violencia se traduce de muchos modos. Yo siempre digo lo mismo. Desde el tránsito, que es una manifestación clara de la violencia que tenemos diariamente, hasta nuestra vida íntima, en la que también se puede llegar a producir la violencia. Y bueno, ¿cómo la detectamos? Es muy difícil. ¿Cómo la expresamos? Es mucho más difícil todavía. Y cómo la podemos atender y tramitar nosotros, bueno, ahí estamos intentándolo diariamente. Pero bueno, bienvenido sea todo el cambio y toda la actualización que debemos realizar todos, incluso los más viejos, que hemos tenido otras experiencias con esta clase de hechos, y que, bueno, para que mejoremos. Esta es una de las cosas que yo quería proponerles, a ver si a ustedes les interesaba. Muchas veces se pensaba antiguamente que no había atención, o sea, que no le interesaba la justicia. El problema es que lo que yo dije, no había una idea de darle prioridad a eso, porque eran hechos menores. Si una señora viene y me dice, eh, me encontró en la calle, me sacó el celular y me lo rompió en el piso, es un hecho que se podría, en otra época hubiera sido intrascendente. Hoy sabemos que es un hecho de violencia de género, que tenemos que prestarle especial atención. Pero sucede, creo que en esta ciudad una vez al día sucede, por lo menos. Porque, bueno, tenemos que tratar de encontrar esas causas. La violencia de género es mucho más profunda y mucho más, y abarca todos los aspectos de una sociedad como la nuestra, ya lo dije antes, ¿no? Pero lo repito, y no la vamos a solucionar solamente con la política criminal. ¿Eh? La política criminal es uno de los elementos con los que podemos atacarlo al problema. Pero es un conflicto, un problema con raíces muy profundas, que están directamente en la cultura de nuestra sociedad. Eh, Ojalá esto mejore, pero bueno, va a llevar muchos años. No lo vamos a poder cambiar de un día para el otro.
Otro caso que yo quería, otra cosa que a mí me hace un poco de ruido y quería ver si no estoy tan errado, es que yo creo que estos casos, esta clase de contexto del que vengo hablando, y espero que haberme explicado bien, eh, implican un poco el afectar la situación o sea, el criterio, el principio básico que nos enseñaron cuando estudiamos. El derecho penal es un derecho penal de acto, no es un derecho penal de actor. No puedo tener en cuenta si el hombre era malo o bueno cuando hizo algo de eso. Claro, pero ahí es donde volvemos al principio. Es decir, bueno, entonces nos quedamos con ese día y ese momento, en esa hora donde hizo algo y todo lo demás no importa. O sea, el contexto de género no importa. Bueno, a mí me produce un poco esa situación de un conflicto, ¿no? Un conflicto interno que tengo yo de ideas ahí. Si no estamos teniendo que, o no deberíamos repensar un poco a ver si la introducción del contexto de género, de la situación, de los principios de la violencia de género en el ámbito penal no cambia un poco eso. A veces sucede con las situaciones, saliendo ya de los casos de los que estamos hablando, ¿no? Cuando se solicitan detenciones, prisiones preventivas, por hechos que en otra época hubieran sido imposibles de pedir. Es decir, nosotros podemos pedir una detención hoy en día por mensajes de WhatsApp. Es decir, una persona envía mensajes de WhatsApp a otra persona, 3, 4, 5 continuados, y nosotros pedimos una detención. Eh, Algo que en otro momento hubiera sido imposible. Eh, Ningún juez de hace 30 años nos hubiera admitido un pedido de detención de esa clase. Hoy se admiten todos los días. Lo digo como algo lo más simple que se puede encontrar. No hay cosas más graves por el tiempo de detención, pero muchas veces sucede que los hechos, las amenazas, las coacciones, que son hechos a veces importantes, que son parte de este permanente sometimiento que produce el hombre sobre la mujer y que obviamente ahora se extiende mucho más con los celulares, porque no solamente tiene que estar, no solamente se produce en el cara a cara, sino que ahora el hombre está en otro lugar y puede amenazar, puede agredir de algún modo a su víctima. Y eso es importante de tener en cuenta, porque estos cambios nos afectan a todos. No sé si alguien quiere agregar alguna cuestión, yo si no, sigo hablando de lo que más o menos. Marcelo, perdón, creo que Sí, Milena, ¿estás por ahí? No te veo. Sí, habías levantado la mano. ¿Querías a hacer ver, sí, alguna sí, yo consulta? no le doy mucha, no puedo mirar eso porque si no me Ahí está. distraigo de lo que digo. Entonces pierdo el hilo de lo que estoy pensando. Pero, por favor, Hola, ¿qué tal? deténganme Gracias. y hablar. No, en realidad, más que una pregunta es para que me afirme si entendí bien, sobre todo porque soy docente en la Universidad del Este y en el curso que doy es una materia optativa que damos eso, todo lo que es los inicios y las bases a lo que es la litigación penal y nos derivamos más que nada todo lo que es el juicio por jurados, que en 2015 empezó a hacerse efectivo en la provincia de Buenos Aires. Y intentamos en la cursada siempre hacer una preparación de un simulacro del juicio y solemos utilizar mucho, son casos ficticios, pero armamos este tipo de casos así, en donde, digamos, el hecho principal es un homicidio, pero esto, ¿no? Bajo el contexto de violencia de género y demás. Y bueno, y nosotros por ahí hacemos mucha base, hincapié, obviamente, en explicar todo el procedimiento que lleva un juicio por jurados y sobre todo lo que son también las audiencias preliminares, ¿no? Donde se lleva a cabo y se acuerda diferentes tipos de temas en donde ambas partes están de acuerdo o los dan por hecho y validados, cosa que después en el debate no se desenvuelven. Usted manifestaba el hecho de cúmulos y exceso, ¿no? de causas que tienen a diario, en donde obviamente muchas veces si no entendí mal, como que no se le puede dar mucha investigación
o no se puede determinar de una manera correcta todo lo que es todas estas causas y casos mínimos que le aparecen a diario que después desencadenan en esto, ¿no? En cuestiones mayores, donde dice usted, bueno, empezó una denuncia por un golpe, por una amenaza, por esto, y después se desencadena en algo mayor que termina siendo el deceso de alguna de las dos partes. Entonces, si no entendí mal, todo este cúmulo es lo que a usted lo lleva a no poder, en un juicio de estos, poder determinar y probar que este desencadenante fue varias denuncias y cuestiones anteriores, que por ahí, si se podría analizar o determinar mejor esto, llevaría a, como en el fallo que está dando de ejemplo, no tener que ir apelando en distintas instancias y recurriendo, porque se podría haber planteado desde inicio o determinado de mejor manera que, bueno, si bien estamos hablando de un homicidio, pero como se determinó y se pudo corroborar fehacientemente que estamos ante una situación de violencia de género, por ahí esta persona juzgada, digamos, el jurado como que hubiese entendido desde un principio bien, que si bien se la está juzgando por lesiones gravísimas y que desencadenó en el fallecimiento de la otra persona, pero como que el jurado, hablo del jurado porque yo por ahí estoy más obviamente en un juicio ordinario ante un tribunal también, ¿no? Pero digo, hablo del jurado que por ahí, como explicaba usted, que como son personas no letradas, les cuesta por ahí mucho más poder entender todas estas cuestiones y todos estos desencadenantes que hay previos a este desenlace, como que por ahí, para que el jurado, en el momento de estar en el desarrollo del debate y prestar atención, como dice usted, ¿no? Que no sea tanto en base a lo que fue en ese hecho, en ese momento, en ese día, en ese lugar, sino a todo lo que desencadenó todo eso. Sí, yo no solamente se hubiera convencido al jurado, se hubiera convencido al fiscal antes, Claro, antes de empezar con toda una... O sea, yo siempre pienso lo mismo. Yo quiero que las causas se investiguen lo mejor posible, que se reúna la mayor cantidad de pruebas, legítimamente, por supuesto, se logre determinar la historia de los hechos con todas las circunstancias posibles. Ese es lo ideal, ¿no? Y si uno logra eso, tiene claro el hecho y no va a fantasear en una calificación legal. claro. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo ya sé que la señora venía 30 años siendo sometida por su marido, yo ya sé que hay una violencia de género allí y tengo la posibilidad de evaluarla en el momento de la imputación. Y hasta puedo pensar en una legítima defensa. Ahora, lo que yo planteaba al principio con el tema de la instrucción nuestra, no es que solamente el cúmulo a nosotros nos justifica todo, ¿eh? No, yo no quiero Ah, justificar no, por el sí. cúmulo. De hecho, hoy en día, por eso hay una fiscalía de género, para que no sea el cúmulo la excusa de que no pudimos intervenir antes. Justamente eh, obviamente toda mi actuación hoy en día está basada en la violencia de género. Yo pienso que todo hecho se produce en el contexto de género. No hay ningún hecho que no... O sea, que no pienso que ninguna mujer va a ir a denunciar algo que no sucede en el ámbito de su relación de pareja, de familia. Salvo que, bueno, suceda lo contrario y que no pruebe. Pero bueno, en principio mis casos son todos de violencia de género. Pero hay que tener en cuenta que este caso se empezó a instruir, o sea, a investigar, antes de todas las nuevas situaciones si bien había algunas leyes ya eh, sancionadas, no había todavía una Un respaldo como correcta ya. aplicación, sí, una correcta aplicación de todo el alcance de la ley en el ámbito judicial. Entonces, esto fue, eh, esto fue pensado de otra manera en un principio. Era un hecho de sangre aislado, la mujer mató a su marido, nadie le importaba mucho por qué lo había matado, entonces, bueno, eso lo pienso yo, no sé si a nadie le importaba mucho, pero yo digo, desde un ámbito de funcionarios judiciales se piensa, bueno, sucedió así, vamos a buscar las pruebas que nos dicen que sucedió de este modo y ya está. Por eso que decimos, o por eso postulo, esto es una idea mía nada más, ¿no? Que estaría muy bien que las defensas
tuvieran mayor participación en estos casos, porque ¿para qué? Para que aporten el sesgo, el indicio que quizás nosotros, por defecto profesional, no vamos a advertir en el inicio de la causa, de la investigación. Yo Claro. siempre pienso, acuérdense que cuando un fiscal empieza a investigar un hecho, a veces tiene muchos datos sobre lo que pasó y a veces no tiene ninguno. Es un cuerpo sin vida en un lugar. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, llamamos al médico a ver cómo murió. Murió de este modo. ¿Algún vecino vio algo? ¿Algún familiar sabe algo? Toda esa situación se va dando muy de a poco y quizá nos lleva un par de semanas entender Y muchas cómo veces sucedió. arrancan desde cero con la investigación porque hay muy pocos datos aportados. Exactamente. Muchas veces hay un aprendido, imputado, y bueno, tiene derecho a callarse, se calla la boca, tampoco aporta ningún dato, no está obligado a hacerlo, por lo tanto, está dentro de sus derechos. El fiscal sigue sin saber. El fiscal tiene que reconstruir una historia que sucedió, no, no puede imaginarlo. Tiene que tratar de saber lo mejor posible de lo que pasó. Eso nos lleva a todo este trabajo de que los recursos son finitos, se puede investigar, siempre se investiga lo más importante, lo más grave, siempre estamos acusados por eso. La causa de menor entidad muchas veces queda en costado, y bueno, en este caso posiblemente haya pasado que los hechos, una vez que se determinaron aproximadamente cómo fueron, se llevaron adelante, se acusó, y no se tuvo en cuenta el contexto. Pero obviamente hoy en día ya eso cambió. Hoy en día ya hay planteos directamente, en mi fiscalía hay planteos de, bueno, porque nosotros así como imputamos hombres por violencia de género, también imputamos a mujeres por violencia, Sí, sí. no en este caso de género, porque no se considera de género, pero sí se considera que bueno, la mujer en el ámbito familiar puede producir lesiones, violencia de cualquier clase, y cuando no advertimos esa situación de género, de sometimiento de la mujer, de achicamiento de su margen de determinación, bueno, consideramos que es una autora responsable, capaz, y por lo tanto la acusamos. Especialmente con los chicos nos pasa mucho, ¿no? Cuando se denuncian las lesiones en chicos. Y también lo hacemos. Pero bueno, en principio ya sabemos que el planteo de género es básico para todos. O sea, nosotros desde la Fiscalía como a la Defensora ya se están moviendo en ese ámbito. No nos va a tomar de sorpresa esto. Pero bueno, en estos casos, como te estuvimos hablando, ya no era tan claro al principio y bueno, no sé cómo se inició la causa siquiera, no sé si fue por denuncia Claro. de alguno o si se produjo alguna denuncia posterior porque la muerte del hombre se produjo mucho tiempo después, así que no sé cómo fue. Pero bueno, no sé si había algún otro dato que vos querías entender. No, Eh, no, más que nada porque, bueno, como le decía, nosotros intentamos trabajar mucho por esto que dice usted, este tipo de casos ficticios donde hay una cuestión de género, por esto, ¿no? De como dice usted, que es una cuestión relativamente nueva, como que de a poco va teniendo mayor importancia y se le va teniendo en consideración ante estos casos, entonces obviamente uno a los alumnos cuando le transmite la información o les explica sobre el tema, uno nunca sabe, ¿no? A qué se van a dedicar o qué tipo de función van a cumplir, por ejemplo, si van a ser defensores o como en su caso, por ejemplo, fiscales y demás, pero siempre intentando implementar esto, ¿no? La importancia que tiene hoy la violencia de género, todo lo que es el contexto de violencia y demás, para que, porque muchas veces apuntan como decía hoy la compañera, o a una emoción violenta sin poder justificar bien o explicar bien si fue, por qué fue emoción violenta, o se basan en la legítima defensa, pero como, por ejemplo, como usted explicaba recién de los dos puntos, se basa como que van a legítima defensa por una cuestión directa, pero no pueden explicar que no es la legítima defensa que usted explicaba bien, ¿no? En el momento del hecho, como que no pueden después terminar de explicar o justificar que si no estaban siendo violentadas o atacadas en ese momento, por qué aplican a la legítima defensa. Entonces está bueno por ahí este otro punto y nada, era más como eso, como a que me termine de confirmar si había entendido bien lo que había explicado para poder implementarlo en la cursada y manifestar bien estos términos, sí, digamos. sí. Por eso digo, estas cosas son discutibles, ¿no? Imagínate nosotros
nos hace confuso a nosotros, que estudiamos, en un jurado, personas que no tienen conocimiento de derecho y que no deben tenerlo, porque deben aplicar el sentido común en lo posible, que es difícil es todavía, ¿no? Mucho más difícil todavía, porque son personas que van, escuchan una situación y como el juicio es corto, porque dentro de todo podrá tardar 2 días, el juicio 3 días, pero siempre es fugaz. Al lado de una causa que dura, como en el caso de Santillán, que dura 10 años ya, el juicio duró 3 días, 2 días, nada. En Y esos no, dos o por tres eso días la nosotros persona... hacemos también mucho hincapié cuando, por ejemplo, como abogados o fiscales, el tema al momento, cuando es por jurado, ¿no? Obviamente que estamos hablando de esto de personas no letradas, de la importancia que es la selección del jurado, qué consideraciones a tener en cuenta según la causa que van a desarrollar. Después también, como dice usted, el desarrollo del juicio dentro de todo son sesiones cortas o de pocos días, entonces también siempre hacemos hincapié en lo contundente que deben ser los alegatos, tanto de apertura como de clausura, pero a la vez concisos y como se dice, y convincentes, y también el tema del interrogatorio y la prueba que se demuestra, de que también decimos, a veces no es necesario tener millones de testigos, sino con 2 o 3 que sean contundentes y convincentes para mostrarle al jurado lo que quieren probar, pero bueno, que esto Sí, sí, también lo sí. traigan en El, cuenta en el- ese sentido. el juicio por jurado es muy especial y bueno, viene también a modificar un poco todo esto porque eh, esas audiencias tan cortas requieren mucha de una puesta en escena que a veces yo estaba acostumbrado a hacer los debates de otra clase, ¿no? Frente a un juez Claro. técnico que tiene una serie de formalidades, uno las hace, realiza todo lo que se espera de uno y bueno. Claro, cuando empecé a hacer mis primeros juicios por jurados, yo fallé absolutamente, porque no caía, hasta que después me di cuenta, que los jurados no están esperando que uno diga determinadas cuestiones, sino que cuenten cómo es la cosa y que haya un poco de actuación de parte de uno. Claro, yo no tengo capacidad actoral. Entonces, el problema mío también era por otro lado, ¿no? Porque hay gente que sabe muy bien expresarse, la oratoria es muy eficiente y por lo tanto logran impactar. Ahora, los que no tenemos esa oratoria eficiente, tenemos un problema extra en un juicio por jurados y explicarle a una persona algo en poco tiempo y probarlo con poca prueba para no embarullar, porque si uno lleva 50 testigos, después no se acuerda, el jurado no se va a acordar lo que dijeron los 50. Entonces, que sean los mínimos necesarios para que pueda ser efectiva la prueba del hecho que estamos hablando. Y eso implica todo un cambio, también un ayornamiento, un aprendizaje. Yo lo fui haciendo en la experiencia, porque yo cuando empecé no había juicios por jurados. Y bueno, sí, la confusión a veces se produce también por parte nuestra. Eh, la gente espera que uno le hable claro y cuando uno habla confuso, eh, crea confusión. Así que estas cosas son, no solamente fallamos a veces en esto de las calificaciones, sino también fallamos en la forma de comprobar los hechos. ¿Bien? Ahí está otro. Gracias. Agustina No, por también favor. quiere hacer una consulta, Sí, Marcelo. sí, cómo no. Agustina. Hola, muy buenas tardes. En realidad, tal vez no una consulta, pero sí como un poco entender esto de la legítima defensa en contexto de violencia de género. Ha pasado un caso de Azul, que es de Cristina Santillán, un caso muy conocido en la localidad del Departamento Judicial de Azul, que hoy hace muy poquito la Suprema Corte obviamente falló para revisar nuevamente el fallo, que tenía que ver con esto, ¿no? Con la legítima defensa en contexto de violencia de género. Lo que se Que trabajó estamos mucho hablando, Agustina. por Ah, eso, pero ahí me acuerdo porque nosotros lo seguimos, yo formaba parte de la asamblea en ese momento de mujeres, que hemos convocado a Enrique Stola en su momento como para poder también dar su experiencia, que tiene que ver básicamente con una lectura y un análisis que tiene que ver con la historización de la perspectiva de género, que es, bueno, la legítima defensa, como está tipificado en el Código Penal, está tipificado desde dos personas en pie de igualdad, que por lo generalmente estaba configurado el tipo penal
como para situaciones de varones, ¿no? Que tengan fuerza como para responder a una agresión ilegítima. Desde ese análisis que se empieza a ver el tipo penal, bueno, cómo se configura el tipo penal, es donde ahí se empieza a trabajar en desarmar los tres elementos que conforman la legítima defensa desde una perspectiva que para nada es con perspectiva de género, sobre todo el tipo penal. Después un poco con el caso de Cristina, justamente lo que se trató de desandar es un poco introducir la perspectiva de género, el contexto histórico, que tiene que ver con que más allá de que había un contexto de 40 años de violencia, también no necesariamente había una denuncia o no, pero sí había testigos que podían dar cuenta de cómo se encontraba, había una cuestión de salud de trasfondo, digo que hablaban de que era una persona que estaba viviendo una situación de estrés postraumático, producto de 40 años de agresiones ilegítimas, y muchas veces uno se pregunta, y bueno, ¿por qué no tuvo las herramientas para irse antes de reaccionar de cómo reaccionó? ¿O por qué reaccionó en ese momento y no reaccionó después? Y la respuesta también se da que había un Estado que estaba totalmente ausente. En ese momento, por ejemplo, no existía comisarías de la mujer, en ese momento no había un área de género donde pueda ser asistida a Cristina por la situación que estaba viviendo, y hay todo un contexto que acompaña. Y para mí lo importante, lo que decía la Suprema Corte en esta nueva resolución, es justamente tener un análisis contextual de la dimensión de lo que realmente sucedió. No solamente establecer el hecho, sino analizar el contexto, y que eso me parece muy interesante a la hora de poder analizar este tipo de casos desde una perspectiva de género, porque no deja de ser una herramienta de análisis, de interpretación, y que muchas veces une o uno con las pocas herramientas que tiene, o tal vez con muchas herramientas, no trata de poder introducir de alguna manera la historización de lo que implica la perspectiva de género. Así que, no sé, me parece que el caso es como súper importante, porque en ese momento me acuerdo que cuando la condenaron fue como una desilusión, porque hubo un trabajo de la defensa muy grande, y la verdad es que fue un gran trabajo de la defensa. Si bien la condenaron por lesiones graves y no por homicidio, pero fue como una desilusión porque había un montón de elementos y un jurado que no tenía perspectiva de género. Y en ese momento poco se habla de la legítima defensa en contexto de violencia. Así que, nada, la verdad es que el fallo de la Suprema Corte alegró muchísimo, sobre todo para seguir trabajando en la importancia de transversalizar la perspectiva de género. Claro, eso es lo que estamos diciendo de los cambios, ¿no? Que estos son cambios, yo siempre digo, como geológicos. No van a pasar de un día para el otro. Estamos hablando de la legítima defensa. Un artículo redactado hace 100 años. Y se pensaba que en ese momento una mujer no mataba a su marido. No. Entonces, hoy en día hay que repensar todas esas normas de acuerdo a nuestros criterios actuales. Los cambios se van a ir dando de a poco, pero lo más importante, lo que yo siempre termino diciendo, hablamos mucho con nuestra secretaria de género, que es la que tiene más experiencia que yo en esto, y siempre decimos, bueno, vamos a tener que esperar un tiempo para que mejore todo. Y lo que más que nada, no solamente es el Estado el que debe resolver algunas cuestiones, sino que también nosotros como sociedad, eh, que no forma parte del Estado, no como funcionarios, ni como abogados, sino como gente común, eh, concientizarnos sobre que esa violencia está en todas partes, evaluarla, tratar de que nuestros hijos se críen mejores, sin naturalizar algunos actos, algunas conductas que nosotros que crecimos en un mar de machismo, asumimos quizás como algo normal. Eso es muy necesario y bueno, mientras tanto vamos a trabajar en ese sentido, ¿no? No sé si alguien más quiere plantear algo, porque ya no tengo otros temas que Ale, puedan llegar. discúlpame, vos escribiste algo en el chat, ¿querés que lo lea o querés preguntarlo vos, Alejandra Serrano? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hice un comentario de también esta cuestión de la redacción antigua del código y que nos queda todavía alguna cuestión perjudicial, si se quiere, y que todavía queda abierta esa brecha, esa desigualdad de poder en la que se basa la violencia de género.
como por ejemplo ese artículo que excluye de la responsabilidad penal al cónyuge en el delito de daño. Me acordé de eso por el ejemplo que puso del celular, del hombre que le quita el celular a la mujer en la calle y lo estrella contra el piso. Eso por ahí podría configurar un delito de daño, pero queda la exención de la responsabilidad penal. Eso por un lado. Por otro lado, en esto que pensaba, en este resumen que hizo la doctora Salvi, de la legítima defensa y los paradigmas, a mí me parece que ella hace mención del estrés postraumático, y por ahí está bueno pensar en una de las hipótesis que analiza la defensa, que entiendo que así se postula en cuanto a la inculpabilidad, por esta cuestión que por ahí no está tan contemplada todavía en el fuero penal, o por lo menos así yo lo veo en mi corta experiencia, del impacto emocional que tiene la violencia de género en la persona víctima. Que hay como un, si se quiere, un nublamiento de la voluntad. No sé si una nulidad total de su autodeterminación, pero sí para determinadas cuestiones una No, no, vulnerabilidad extrema. eso es evidente, sí, sí, se ve, eh, obviamente en grados, ¿no? No todo nos pasa, no todo les pasa igual. En la práctica diaria nuestra lo vemos, mujeres que, por ejemplo, se da mucho el caso de que la mujer no quiere denunciar y otros, el entorno la lleva a denunciar. Y después se retracta, por supuesto, porque el entorno le dice, la madre, el hermano, la amiga, tenés que denunciar porque esto no puede ser así. Va, lo hace y claro, 2 meses después está de nuevo, quiere volver a formalizar la pareja, todos tienen derecho a rehacer su vida y por lo tanto considera que eso que pasó fue algo justamente pasajero y por lo tanto vuelve. Eh, y esa situación, eh, que a veces ni se, como dije al principio, ni a veces ni se vierte como violencia. Yo conozco casos, por ejemplo, que no se llegan a denunciar, ¿no? Pero, por ejemplo, parejas, que yo siempre digo, no se puede conformar una pareja sobre la violencia, pero sin embargo se produce. Yo conozco casos en los que los novios recientes, nuevos, dicen, bueno, yo no tengo redes, vos no tenés redes. Claro, se lo admite como algo, y bueno, estamos en la misma situación, yo no tengo, vos no tenés, pero eso es violencia, porque si yo me tengo que aislar del mundo porque vos estás conmigo, y vos tenés que aislar del mundo porque estás conmigo, bueno, no, ya es una cosa bastante mal formada. Después vaya a saber cómo evoluciona eso, pero eh, sucede. Y bueno, y está en el día a día y hay gente que lo admite como normal. Como, bueno, si nos queremos, nos amamos, él no tiene redes, yo no tengo redes. No nos contactamos con nadie. Para mí es grave, pero bueno, es como decir, yo no salgo a la calle, vos no salís a la calle, es lo mismo. Porque hoy las redes son un poco la calle, ¿no? Pero bueno, esa situación de normalización, naturalización, se empieza desde el primer día y termina en cosas más graves. Y muchas Para veces, mí, ¿no? perdón, Sí. No, adelante. para mí esa naturalización también impacta en el juicio por jurados que contaba hoy, desarrollaba un poquito más la doctora Colantonio. Esto de un grupo de personas que no están empapadas del derecho ni de estas cuestiones de género, gente del público común, si se quiere, que tiene también, como todos nosotros, igual también todavía un poco incorporados estos micromachismos como naturales. Entonces, o conceptos también de paradigmas antiguos todavía naturalizados en el Sí, sí, sí. presente. Cambios sociales que todavía Y en los no se jurados se ve más terminan que nunca. de... Y en los jurados se ve más Claro, que nunca porque no estar obligados a estar preparados. Porque un funcionario, por ejemplo, como yo, o un juez cualquiera, está obligado a asumir no solamente una función, sino además, en lo posible, no, yo creo que muy obligadamente, está constreñido a ejercer esas ideas. Es decir, yo no puedo estar acusando a otra persona de delitos y cometer faltas todos los días.
Muchos dicen, no, pero vos no sos un cura. No soy un cura, pero soy una persona que está indicándole al otro lo que hace mal. Por lo tanto, no puedo hacer lo mismo. Yo no admito esas actitudes. Yo sé que en algunos casos se han dado, pero bueno, no lo admito. Lo mismo nos pasa con cualquier funcionario, pero el jurado no está obligado a eso. El jurado puede tranquilamente eh, tener sus ideas. Yo lo he visto incluso cuando a uno le habla al jurado, a uno le habla al jurado muy de cerca y ve sus caras, y algunos asienten, algunos dicen, sí, así está, así es lo que corresponde, ¿no? Como diciendo, tiene razón usted, y otros me miran como diciendo, ¿este qué está diciendo? Bueno, ¿por qué? Imagínense ustedes, yo no quiero ser, eh, no quiero agraviar nada al año, pero yo he visto gente que ante un abuso sexual de hechos que nosotros acusamos, que, y yo no sé si esa persona no está de acuerdo a veces con lo que pasó. Vieron lo que vemos siempre, ¿no? Y bueno, si va vestida así, bueno, si salió con él en la noche en el auto y se fue al parque, ¿qué esperaba? Y no esperaba nada de la chica por ahí. Bueno, esas ideas están en la calle, en el día a día, y después nosotros acusamos, porque alguien fue abusada en un auto en el parque, y vamos con un hombre al jurado que por ahí piensa igual. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo actuamos ante esos casos? Bueno, es complejo, tiene las dificultades de lo que es, pero a mí me gusta el jurado dentro de todo, yo no estoy en contra, porque creo que es una forma de hacer justicia un poco más acorde al sentido común. Hay gente que no le gusta el sentido común, hay gente que prefiere que las ideas sean más elaboradas, más elevadas. A mí también me gusta que sean más elevadas, más elaboradas, pero llegan casos en que uno se va demasiado elevado, demasiada abstracción y llega a la injusticia. Entonces, preferible que sea la gente común la que decida. Por eso me gusta, en ese sentido me gusta. Hay otros que no, pero hay otras cosas que critico del jurado, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Es lo que actualmente se está dando. No sé si alguien tiene alguna cuestión más plantear. Yo, perdón. Escuchando todo Dale. y viendo las exposiciones que hicieron las doctoras, me parece cada vez como más necesario que haya como una unificación a nivel legislativo, digo, porque queda como medio en la nebulosa que quede a la interpretación esto de la contextualización de la violencia de género en las situaciones, sobre todo de casos tan emblemáticos como el de Cristina Santillán o los que pudiera haber similares, porque queda como no sé, por ahí estoy errada en el pensamiento, pero me da la sensación de que queda librado a un arbitrio de según quién toque. Se va a tener en cuenta las cuestiones cuando no están claras a nivel legislativo. Si bien está la incorporación que debería hacerse, pero en la interpretación fáctica sería de que cada uno hace en cada juicio, es que está como a expensas. Hay muchísimas situaciones que no son entendidas, casos similares que no son entendidas en esta contextualización. Entonces, es como necesaria una reforma legislativa al respecto, porque no sé, me parece demasiado como que se da a futura. En algunos casos puede darse una situación, una solución justa, adecuada a la situación, pero en otras quedan fuera. Y eso es como que no da a nivel social, me parece que no es ejemplificador. Claro, no, es así. Por ejemplo, ahora me hiciste acordar, la Suprema Corte en el fallo de Santillán cita a un artículo de Di Corletto que es Mujeres que matan, lo cita y extrae un párrafo, ¿no? Donde ella dice en ese párrafo, no en este párrafo, sino que eh, no es necesario crear normas especiales para la violencia de género, lo dice ella, ¿no? Por eso es parte de la discusión. No es necesario hacer normas especiales para la mujer, para la violencia de género,
en este caso, por ejemplo, de violencia de género, en el caso de la legítima defensa. Pero, obviamente, es lo que vos decís, que deja todo al arbitrio del intérprete. Cuando se crean criterios claros, la interpretación puede ser justa, puede ser positiva, pero a veces sucede que no. Cuando se da que algunas personas no tienen los mismos criterios que otros, sí, puede haber actos de mala interpretación de estos hechos, de los contextos principalmente. Bueno, acá lo estoy viendo, dice, los hechos y circunstancias propias de cada caso deben ser evaluados a la luz del problema general de la discriminación de género, dice Di Corleto, ¿no? Ello no significa que debe construirse un estándar especial para el caso de las mujeres golpeadas, sino que para interpretar la norma general que guía el proceso de razonamiento, se debe indagar sobre las particularidades de la situación que se trata. Y eso lo cita la Corte también para decidir. Sí, hay cuestiones a veces uno no sabe si, porque también a veces hacer una redacción para que sea una interpretación exegética después lleva también a otras situaciones complejas, ¿eh? No es tan fácil decidir por una u otro criterio de, de legislación, ¿no? Que sería en ese caso. Pero bueno, no sé si alguien tiene algún planteo más. ¿Alguien más? Parece que no. Parece que no. Muy bien. Bueno, entonces para terminar, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy agradecido por haberme dado una oportunidad. No, esto no fue en un muy riguroso epistemológicamente, como si fuera un ámbito académico, pero yo traté de darle más que nada mi sesgo experimental, que es el mayor canal que tengo. Y bueno, espero que haya servido, que les sirva a todos para, en lo posible, colaborar a nuestras causas. No en el sentido de que vengan a hacer nuestras causas ustedes, sino que cuando nos encontremos en cualquiera, eh, podamos mejorar el servicio, que es es lo necesario. Ujú. Muchas gracias a Perfecto. todos. Bueno, Bueno, Marcelo, perfecto. agradecerte en nombre del colegio tu participación y pronto estaremos haciendo otro taller, ¿no? Todos seguramente los asistentes están conformes ahí con saludos en el chat y le cedo la palabra a Gaby que seguramente quiere agradecerte también. Bueno, muchas gracias, doctor, por nutrirnos de estos conocimientos tan necesarios en este momento, en el contexto en el que estamos atravesando con relación a esta temática. Y bueno, vamos a seguir participando en el Instituto de Derecho Penal y lo vamos a estar contactando para un próximo taller, lo más probable. Muchísimas gracias. Encantado, encantado. Muchas gracias por esto, entonces. Gracias Hasta a la todos por próxima estar. y nos veremos. Gracias. Chau, hasta la próxima. Nos Gracias. desconectamos. Hasta luego.